damos la más cordial bienvenida a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. A continuación, hace uso de la voz la comisionada ciudadana del Info, María del Carmen Nava Polina, quien modera el panel 2, el empoderamiento de las mujeres en la construcción de una sociedad abierta e igualitaria. Adelante, comisionada. Muchas gracias. ¿Saben si la base la quito o es así, con todo y base? No sé. Gracias. Pues nada, encantada de estar acompañada con Fer, con Indira. La verdad es que un poco lo comentábamos previamente, de estar en este espacio para poder generar ideas nuevas, sobre todo en la búsqueda de soluciones, de qué alternativas tenemos para solucionar, para construir, para revertir la violencia en contra de las mujeres. Y en este sentido, la mesa que desarrollamos es para justo cómo nos empoderamos, cómo podemos hacer uso de las herramientas de apertura institucional, de rendición de cuentas, de transparencia, en fin, todo lo que esté en nuestras manos para generar una sociedad abierta, inclusiva, paritaria, en fin. Creo que en ese sentido lo que puedan comentarnos ustedes será de gran valor para todas nosotras acá. Me gustaría mucho referir brevemente una experiencia que ahora quienes participamos el domingo en la marcha, el 8M, lo que vi en el trayecto, no sé si coincidan ustedes, no sé si estuvieron, seguramente sí, me hago un poquito para atrás, es que creo que una de las características de mujeres es que en general hay una tenacidad, una convicción y llevarla a las últimas consecuencias pese a los obstáculos que tengamos. Incluso al momento de llegar al Zócalo de la ciudad, había la noche anterior un concierto y dejaron varias de las tarimas, de los tubos, en fin, ahí, y entonces uno tenía que brincar, ¿no? Sortear los obstáculos, y justo para mí fue una manera muy gráfica de percibir qué es lo que tenemos que enfrentar todas y todos a cualquier edad para poder tener un piso más parejo, para poder generar mecanismos de participación y no solo generarlos, sino apropiarnos de esa participación, de esa voz, no generar espacios vacíos. Y en ese sentido, lo que observamos en la marcha el domingo pasado fue justo esa muestra de poder, pero no solo de un empoderamiento, sino también de una coordinación, de una solidaridad, de un estar codo a codo. Y en ese sentido, también otro momento que se vivió, que fueron distintos a lo largo del recorrido, es que de repente corríamos, ¿no? O sea, había algún incidente y nos movíamos hacia algún lado, pero lo que me percaté es que todas nos tomábamos de la mano o bien llevábamos un cordón que nos guiaba. Entonces no era de ninguna manera dejar a la de al lado sola, era estar acompañadas, nos conociéramos o no. Y creo que al menos para mí ese es algo muy, muy valioso que rescato de lo que se vivió ese domingo. Y justo lo que se ha venido comentando aquí con mis colegas comisionadas, tanto Viviana como Marina, y por supuesto de mis compañeros comisionados, Julio y Rodrigo, es que este acompañamiento tiene que ser constante, tiene que ser cotidiano, o sea, no algo aislado tampoco es muy fructífero. Y en ese sentido creo que por eso justo estamos en esta mesa, en este foro. Y quisiera comentarles que tendrán una participación de 15-20 minutos cada una de ustedes, y de tal manera que haya posterior una interacción de 5 minutos, y por supuesto abrir la participación a ustedes que están ya sea viéndonos en línea, siguiéndonos en redes sociales, o quienes estén parte del auditorio. Nos gustaría mucho escucharles. Porque justo de esto se trata, o sea, de generar una sociedad abierta, y esta no puede
tener razón de ser si no hay una comunicación, ¿no?, de las dos partes. Me gustaría mucho primero darle la palabra a Indira. Indira es feminista y defensora de derechos humanos, es consultora independiente, especialista en temas de género, igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres. Tiene estudios en ciencias políticas y administración pública, en antropología social, por ELENA, cuenta con distintos diplomados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, género, progresismo y democracia. Es fundadora de las constituyentes CDMX, feministas colectivas que incidió de manera sustantiva en favor de los derechos de las mujeres en la Constitución de la ciudad, autoras de la Constitución Violeta, la versión feminista de la Constitución Política de la capital. Y en ese sentido, justo la perspectiva que nos puedas brindar va a ser muy engrosada y muy enriquecedora. Muchas gracias, Indira, por estar por acá. Muchas gracias, comisionada. Gracias. Agradezco muchísimo la invitación en lo particular y también como colectiva. Y también para mí es un placer no solamente compartir esta mesa con usted, comisionada, sino con una compañera y colega como Fer Salazar, una gran activista y defensora de los derechos humanos. Bien, pues lo que vimos el domingo y lo que también vimos incluso con la ausencia ayer debe continuar. Es decir, hace rato cerraban el panel diciendo la ola debe continuar y la marea tiene que seguir subiendo. Pero también se requieren acciones concretas, acciones sustantivas que reconozcan las causas estructurales de dónde está la violencia. Y es ahí donde las constituyentes como colectiva, como una organización política feminista, reconocemos que una de las causas estructurales también se encuentra en la violencia institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Amén de que ahorita en el Senado está por aprobarse la ley contra la violencia política, que es un gran avance porque se había tipificado, pero entonces no era un delito electoral, pero no tenía un marco jurídico y demás. ¿Y qué tiene que ver esto con la violencia política y otros asuntos como el tema de la paridad? Que así como queremos más mujeres en el poder, requerimos menos agresores en las instituciones. Por ello, y quisiera pedir la lámina siguiente, las constituyentes hemos promovido desde 2018 la iniciativa 3 de 3 contra la violencia. Así como en transparencia y en rendición de cuentas es un requisito no tener conflicto de interés, no tener un asunto que tenga que ver con temas de corrupción, debemos elevarle la vara más alta al tema de la ética pública y política. Requerimos que sea un requisito indispensable, obligatorio para todos los cargos de elección, para todos los cargos de designación y para todos los cargos de concurso, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género. Había quien nos decía, bueno, pero acosador ya es agresor. Digo, bueno, es que ¿quién piensa que ser acosador y no llegar a consumar una agresión no lo es? Y no basta no mentir, no robar y no traicionar como una ética en la vida pública. Requerimos complementar a la lucha contra la corrupción una lucha clara contra la impunidad. Para nosotras las mujeres, el pacto patriarcal entre agresores que tengan un doble poder, uno, el privilegio de ser un hombre, dos, el privilegio que le otorga o el alcance que le puede otorgar el cargo de poder. Y en este momento nos enfrentamos en una emergencia nacional donde también vemos obstáculos como claramente este himno feminista mundial que nos regalaron desde Chile, se ha vuelto un himno. El patriarcado es un juez, pero también puede tener cara de magistrado, del Ministerio Público, de quien administra cualquier tema, de quien entorpece cualquier proceso para el libre acceso de nuestros derechos. Entonces, a mí me era muy importante que cuando hablábamos y recibíamos la invitación del Info a este foro en el marco del Día Internacional de las Mujeres, me parece que es un marco que no es igual al de otros años. Segundo, que era un marco donde teníamos que comentar que si bien el tema del empoderamiento
es un proceso individual, también es un proceso colectivo y también hay una responsabilidad institucional al respecto para facilitar el tema. Entonces, hacerle frente a la violencia institucional, poner un alto, e incluso les invito a erradicar de nuestro discurso la palabra revictimización, porque no es más que subestimar la violencia institucional. No revictimizamos, volvemos a violentar e incluso con más agravantes de lo que implica bajo el amparo del poder y legal en el cargo que estemos. Legislamos, más bien legislan desde los prejuicios, administran desde los estereotipos de género, generan políticas públicas desde las concepciones basadas en un sistema heteropatriarcal y heteronormativo. Requerimos desmontar esas prácticas. Y para desmontarlas, quisiera irme a 4 láminas más adelante, por favor. Debemos, no sé quién está allá en la... Otra. Más. Otra. Ahí. La despatriarcalización. Quiero hablarles de este proceso, que es un proceso individual y colectivo, permanente, para desmontar todo tipo de prácticas, de conductas, de costumbres y de relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, institucionales e interpersonales, todas las prácticas que promuevan, que agudicen, que generen, que profundicen desigualdad, es una práctica patriarcal. Al machismo, al sexismo y a la misoginia los hemos adjudicado como los únicos rostros o los más visibles rostros del patriarcado. Sin embargo, este tiene tentáculos y distintas caras, incluso muta, incluso se sofistica y se vuelve casi imperceptible, se naturaliza. Y hay que decir que el centralismo es patriarcal, porque genera desigualdad para quienes no tenemos las mismas posibilidades de acceso si no se descentraliza, y la descentralización va más allá de cambiar de un estado a otro una oficina burocrática. Tiene que ver con la accesibilidad. El adultocentrismo es patriarcal. Estás chava, hasta el término te chamaquearon. Pero la adultofobia también lo es. Ya estás vieja y ahora nos quieren decir que hay que te cuide tu abuela cuando hay una corresponsabilidad del Estado para garantizar, del Estado, del mercado, de la comunidad, de las familias, para garantizar temas como el cuidado. El racismo es patriarcal, el clasismo es patriarcal, la gordofobia es patriarcal. Todo lo que genere, agudice y promueva desigualdades lo es. Y la idea es cómo nos despatriarcalizamos. Las compañeras bolivianas equiparan la despatriarcalización como que la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Y requerimos descolonizar el machismo y todas las prácticas de desigualdad que reproducimos. En ese sentido, también debemos recordarle la corresponsabilidad no solo a las instituciones del Estado, sino también a otros entes del Estado como la iniciativa privada. Quisiera regresarme 4, para poder hablar. ¿Me ayudan en la consola, por favor, regresando 4 láminas? ¿Otra más? Ahí está bien. ¿Cuál es el compromiso hoy de todas las empresas que ayer se sumaron convenientemente o no al paro? Quisiera desde las constituyentes transmitirles esta iniciativa que hemos promovido y hemos estado registrando para generar un ISO, así como la NOM 035, las normas oficiales, que no basta con que nos den permiso, porque además es tan patriarcal el Estado que cuando las mujeres decidimos parar, ellos se alistaron a darnos permiso. ¿Cuál es el compromiso hoy? Quisiera leer los 10 puntos con esta certificación. La siguiente lámina, por favor. Los primeros 5 es que también incorporemos a los requisitos contractuales, el tema del 3 de 3 en los cargos públicos. También, hace rato el panel pasado decía
que hiciéramos entrevistas hombres y mujeres, que le quitáramos la foto, demás. Bueno, pues también tendrá que ser requisito en lo laboral, pues no ser deudor, no ser acosador. Esto de nos reservamos el derecho de admisión, hay que ponerle aquí a los agresores, no. Segundo, personal capacitado en materia de derechos humanos, no discriminación e igualdad sustantiva. Debe ser un requisito. O sea, literal, hasta para las alcaldías. O sea, aquí en esta alcaldía no se puede dar permiso a quien no cumpla este tema. La corresponsabilidad del tema de violencia no es un asunto del ente de las mujeres, puede ser instituto o secretaría, seguridad pública y procuración de justicia. Tan responsable es el que da los permisos para que funcionen los giros negros, rojos, azules, verdes o arcoíris, como el que tapa los baches, el que corta o poda los árboles, el que pone las luces, el que todo mundo. Entonces requerimos también que este personal esté capacitado. Y si tenemos que reformar nuestra ley de establecimientos mercantiles, lo haremos. Igualdad en el trabajo e igualdad en el salario. Muy bien, tú empresa, ¿ayer te sumaste al paro? Sí. ¿Qué onda con la brecha salarial? ¿Cuánto están ganando las mujeres y cuánto están ganando los hombres? Y el siguiente punto tiene que ver con paridad sustantiva, vertical y horizontal. Porque hay quien tiene, los gerentes son hombres y las trabajadoras de menor rango, mujeres. O hay quien tiene directoras y directores al 50% y al 50%, pero las directoras ganan mucho menos. Entonces, vertical y horizontal. El siguiente punto son mecanismos de campañas de prevención de las violencias y discriminación contra las mujeres. Requerimos, por ejemplo, ¿qué empresa soy? Soy una empresa que pone espectaculares. Ah, muy bien. De cada 10 espectaculares que se te autoricen, 2 tienen que ir con mensajes específicos, de tal forma, con campañas. O sea, no hay una corresponsabilidad. Creemos que solamente le toca a ciertas personas, a ciertos entes y a ciertas responsabilidades. Y también habrá que decir que para algunas personas será conveniente que solo una persona sea el blanco como el titular del Ejecutivo, pero no lo es. Este tema hay que preguntárselo a las alcaldías, a los presidentes y presidentas municipales, a los fiscales, a los MPs, a todas las personas que tengan una responsabilidad pública y política en los 3 entes, en los 3 órdenes y niveles de gobierno. Ese es un asunto de Estado. Requerimos mecanismos de corresponsabilidad en los cuidados. La siguiente lámina, por favor. Que tengan que ver con lactarios, con guarderías, con licencias de maternidad, con licencias de paternidad. Requerimos que se sumen con acciones que tengan, con horarios escalonados, con que se hagan cargo de cuál es la condición y calidad de vida de las mujeres trabajadoras que están en su empresa o en su ente o en su institución, porque creemos que el sello violeta tiene que aplicar para tutti mundi. Protocolos de actuación para la atención en casos de violencia contra las mujeres como el acoso sexual. Requerimos no solamente que esto esté en el requisito contractual, sino cuando ya se dio, haya una ruta de actuación. La atención le toca a las instituciones, pero las empresas sí tienen que saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo canalizarlo y hacerlo bien. Lineamientos de comunicación social interna y externa con perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación. Hay quien pasa de vender su producto a vender estereotipos. Desde el domestícate hasta el día de hoy que estaba yo mostrándoles, no pude incorporar la imagen, de algunas marcas que el día de ayer se sumaron al paro y que una forma de sumarse fue quitar a la mujer que tienen en su logo, ¿no? Tía Rosa, Roma, tal. Entonces, nosotros no queremos que esas mujeres regresen hoy a esa imagen y regresen como estaban, ¿no? Tendrían que regresar hoy 2 a esa marca, o tendrían que regresar de otra manera, además de con el sello violeta, ¿verdad? Entonces, requerimos, como tampoco, o sea, va desde el de domestícate al quien cree que para anunciar un alberca tiene necesariamente que hipersexualizar, cosificar y objetivizar a los cuerpos de las mujeres, incluso ahora ya de niñas. Entonces, pero también cómo están sus lineamientos de comunicación social hacia adentro, hacia el interior. Cómo se comunica con sus empleadas, con sus empleados. Tenemos que revisarlo. También un asunto con apertura laboral y acciones afirmativas en favor de mujeres, de la diversidad,
mujeres indígenas, mujeres migrantes, con alguna discapacidad y también sobrevivientes de violencia. Requerimos acciones afirmativas de apertura laboral que tengan que ver, o sea, el compromiso de las empresas y de los entes socialmente responsables no es solo usar popotes reciclables, sino se suman a una lucha, a un compromiso sustantivo que atienda causas estructurales de la violencia. Y también el asunto de licencias laborales por casos de violencia. Las mujeres en situación de violencia se enfrentan a distintos temas, entre ellos denunciar no es nada fácil, y ya cuando lo hicieron, hay un tema de círculo, en el panel pasado también hablaban de la autonomía económica. Sí, pero también las mujeres perdemos nuestro trabajo en cuanto que si tengo que ir a la audiencia, que si tengo que ir al psicólogo, psicóloga, que tengo que estar atendiendo mi proceso jurídico, que no estoy en condiciones psicoemocionales, físicas para atenderlo, y debe haber una licencia por términos de violencia e incluso un seguro si lo que causó el tema es la violencia de género por parte de los entes públicos, lo dejo ahí, porque ahí entran instituciones, entran universidades, entran empresas, y al amparo de la autonomía no puede seguir surgiendo nada. La UNAM, al amparo de la autonomía, protegió acosadores, protege agresores, protege deudores. Y lo tenemos en todos los niveles. Ministros de la Suprema Corte, tendremos que recordar el caso de Góngora Pimentel, con el mayor poder del Estado judicial, siendo deudor de pensión alimenticia y siendo agresor. Por eso estas iniciativas tienen que ir de la mano, el 3 de 3 contra la violencia y demás. ¿Cómo voy de tiempo? Ya termino con usted. Sí, termino. Hoy en la mañana, en redes sociales, la siguiente imagen, me encontraba con esta imagen bajo el hashtag nosotras tenemos otros datos. La verdad es que ya no pude ni poner el hashtag, digan que bajamos la imagen. Muchas gracias a todo el equipo, porque mientras venía para acá vi la iniciativa en redes y me parece valioso por 5 temas. Uno, es una narrativa increíble para no perdernos de lo que sucedió este sábado, el domingo, bueno, el sábado con la cadena, el domingo con la marcha, ayer con el paro. Y no solamente requerimos hacer visible lo invisible con otros datos. ¿Que cuántas fuimos en la marcha? Pues nosotras tenemos otros datos. ¿Que cuántas fuimos en el paro? Pues nosotras tenemos otros datos. Viene Beijing más 25. Bueno, si es que el coronavirus o el conveniente coronavirus lo permite. También nos permitirá decir qué datos somos los que tenemos las mexicanas. Que si mi alcalde está informando esto, pues nosotros tenemos otros datos. Que si tal dependencia está informando lo otro, nosotros tenemos otros datos. En septiembre vamos a estar inundadas de informes de gobierno en lo local, en lo estatal, a los gobernadores, ¿no? En lo federal. Nosotras tenemos otros datos. Todos los días en la mañanera, pues resulta que nosotras tenemos otros datos. Entonces, ¿cómo empoderarnos? También haciendo uso de nuestros derechos, de la información. Ese es el punto de partida de instituciones abiertas. El tema a estar informadas, el acceso a la información, a la transparencia, como principios básicos de la democracia. No puede haber un régimen que se diga democrático sin la participación sustantiva de las mujeres y sin la participación sustantiva de las organizaciones de la sociedad civil. Yo, la verdad es que tengo una interrogante. Beijing más 25, se me enchina la piel de saber que en 1975 la primera conferencia contra las mujeres fue en México y que vuelva a ser ahora, justo cuando México está siendo un epicentro violeta para el mundo muy importante. Pero me pregunto, si es la previa para París y si es con organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que no sé si el gobierno, entre los informes, al darles la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil de otros países, les muestre la circular 1, donde se nos dijo que no existimos a las organizaciones de la sociedad civil, donde se nos dijo
donde, o sea, no todos somos amigos de Foxy Beauty Viescas. Por mucho, y con esto termino mi participación, el marco jurídico en materia de derechos humanos en todo el mundo ha sido gracias al movimiento feminista y amplio de mujeres. Por mucho, y aunque nos quieran borrar, el movimiento vigente, progresista y más revolucionario es el movimiento feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Pues finalmente creo que merece la pena mucho siempre tener presente en qué momento estamos para saber justo lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que transformar, y como podemos ver, pues los retos son mayúsculos, pero estamos en ello. La verdad es que qué bueno tener ese punto de partida crítico, y quisiera ahondar con algunos datos de contextos. En la Ciudad de México hay 1 de cada 10 mujeres en México, estamos en la Ciudad de México. Hay algunos datos que justo me nacieron compartir después de la marcha del 8M del INEGI, y es que 1 de cada 5 policías son mujeres, y de estas mujeres solo el 5% tienen puestos de mando, solo el 5%, ¿no? Y el 35% de estas mujeres también fueron víctimas del delito. O sea, y no sé si tengan presente una foto que también publicó un medio de comunicación, donde estaba una mujer que estaba una marchista y una mujer policía, se estaban abrazando. Y la verdad es que justo eso es lo que necesitamos construir, eso es lo que necesitamos tener en la cabeza. El casco de la policía decía, yo también perdí a una hermana. Eso es lo que decía, por eso se acercaron. Sí, y justo, o sea, casos como este son los que tendríamos que resaltar, o que al menos a mí me gustaría resaltar, porque es todo lo que nos hace falta. Y creo que sí tenemos la materia prima para hacerlo realidad. Y bueno, nos estamos ocupando de ello, insisto. Y me gustaría presentar a María Fernanda Salazar Mejía. Ella es politóloga de la Universidad Iberoamericana con estudios de maestría en estudios latinoamericanos de la UNAM. También tiene la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Fue directora de la Unidad de Transparencia del Senado de la República y consultora técnica de ONU Mujeres en los temas de participación política, violencias políticas contra las mujeres. Actualmente es directora senior en Impacto Social Metropolitan Group, empresa en la que se desarrolla estrategias de comunicación para cambio social. Fue integrante de la delegación mexicana del Women's Forum en Toronto 2018. Muchas gracias, Marifer, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a Info CDMX por la invitación, a María del Carmen, muy honrada de estar aquí con Indira, a Irán también por la invitación, y pues muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Yo también preparé una presentación, pero antes de eso quisiera, justo ya lo comentaba Indira, pues en el marco del Beijing +25, pues preguntarnos cuáles son los avances y cuáles son todos los retos que todavía tenemos. Yo quisiera recordar que en términos de derechos humanos hay algunos principios que son la característica intrínseca de los derechos humanos, que incluyen la interdependencia y la progresividad. Y cuando estaba cuando estaba preparando la presentación y pensando desde dónde podía abordarla, era precisamente entender que el acceso a la información es uno de esos derechos que facilitan el acceso a otros derechos humanos, y de ahí su importancia. Y entonces preguntarnos, cuando hablamos de acceder a la información, ¿de qué información estamos hablando? Y eso es un poco el enfoque que quise darle a mi presentación, porque así como dicen muchas veces que lo que no se nombra no existe,
yo también pensaría que en realidad lo que no se nombra es descartado, muchas veces de manera intencional. No es que no exista, porque existe y ahí está, y además puede existir abundantemente, ¿no? Las mujeres somos el 50% de la población, entonces sería difícil pensar que alguien que trabaja en generar información no piense que las mujeres existimos. Entonces, ¿qué pasa? Más bien somos sistemáticamente descartadas al momento de analizar la información y de generar información que sea útil para abordar dos cosas. Primero, las diferencias que puedan existir entre hombres y mujeres, y segundo, generar información que nos acerque a la igualdad en el ejercicio de los derechos. Entonces, bueno, voy a pararme para poder presentar con más facilidad. Si me pueden ayudar a pasar la lámina, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Creo que hay un problema con la presentación. Sí, y se los mandé también. Pues igual puedo empezar a verla. Está. Bueno, está súper chiquita. Bueno, recordando un poco el tema de la plataforma de Beijing, que ya decía, que ya nos comentaba Indira, yo siempre he dicho que el tema del feminismo, así como muy básicamente, tiene que ver con una lucha, con la idea, con defender la idea básica de que las mujeres somos seres humanos, ¿no? Y todo lo que eso implica. En la conferencia de Viena, en 1993, y es importante ver la fecha, o sea, en 1993, se dice por primera vez de manera explícita en un instrumento internacional que los derechos de las mujeres son derechos humanos, así de simple y claro. Y es increíble que sea en 1993, después de toda la trayectoria que había ya de instrumentos internacionales que buscaban proteger y defender los derechos de las mujeres en muy distintos niveles, ¿no? Incluyendo la plataforma de Beijing, que era una plataforma sumamente amplia que incluía el tema de la violencia de la que ya hablaba Indira. Pero es hasta 1993 cuando podemos ver eso con claridad, y eso tiene una explicación que ahorita vamos a abordar. Pero algunas de las cosas que dice la plataforma de Beijing es que se van a adoptar medidas para eliminar todas las formas de discriminación que sufren las mujeres y alentar a los hombres a participar plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad. La siguiente, por favor. Esto otra vez recordemos, estamos en 1975 cuando esto se dice. Y la plataforma hace una afirmación y dice que se han generado un volumen de conocimientos e información acerca de la situación de la mujer y de las condiciones en que vive. Y entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿realmente se han generado ese volumen de información que hable de las condiciones en las que vivimos, en las que viven muchísimas mujeres? Es la primera provocación que yo quisiera hacerles a ustedes que trabajan en el tema de acceso a la información. La siguiente, por favor. Y aquí es cuando, aquí es cuando yo quizá de manera también provocativa
quiero meter un concepto que por supuesto además en los últimos días, y además Indira ya lo hizo, que es el del patriarcado, ¿no? Lo escuchamos en todos lados, es ya como algo que, ¿no? Está por ahí, por doquier, ¿no? En las conversaciones y todo, pero a veces hace falta recordar de qué hablamos cuando hablamos del patriarcado y cómo se relaciona con cada uno de los aspectos que, como ya decía Indira, a veces hasta de las maneras más sutiles está ahí, está ahí presente. ¿Y qué tiene que ver entonces el patriarcado con la información? Primero, tiene que ver con el hecho de que el hombre, desde siempre, históricamente, fue planteado como el referente del ser humano. Por eso ha sido tan problemático para las mujeres defender la idea de que somos seres humanos, porque el parámetro de lo humano ha sido siempre planteado desde la idea del hombre, desde la representación del mundo y del trabajo que ha hecho el hombre. Las múltiples divisiones en las que se han generado a partir del ser mujer y del ser hombre, como la cultura y la naturaleza, están en el centro de todas las consecuencias que hemos tenido para entender la falta de acceso a nuestros propios derechos. Como ya decía Simone de Beauvoir, la representación del mundo como mundo mismo es el trabajo de los hombres. Lo describen desde su punto de vista, pero cometen el error de pensar que es universal, que su visión aplica a todo lo que existe en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos en la información? La brecha de género en la información es causa y consecuencia de este pensamiento. O sea, es decir, cuando estamos generando información, se está generando desde una visión única, que es la visión del hombre, sin considerar las necesidades y las particularidades de las realidades que enfrentan las mujeres día a día en muy diversas comunidades y formas de convivir. La siguiente, por favor. Hay multiplicidad de ejemplos. Yo hace unos días, en un Sanborns, me encontré esta revista que está aquí, que es Scientific American, y que en marzo le dedicó el número a hablar del tema de mujeres. Y es realmente impresionante leer los distintos artículos porque hablan de la ciencia, desde el enfoque de la información de género, o sea, con base en género y con perspectiva de género, pero de temas que han sido abordados históricamente sin esa perspectiva. Entonces, nos dan ejemplos desde cuando se estudiaba el cerebro de hombres y mujeres para reafirmar la idea de que éramos diferentes, pero además reafirmarla con un sentido de decir, pues como el cerebro de la mujer pesa menos, entonces piensan menos y entonces son, ¿no? O sea, no somos iguales. Eso, pero también el tema del binarismo, que ya también mencionaba Indira, que es esta imposición de que todo tiene que dividirse en dos y no hay más, ¿no? O sea, eres mujer, eres hombre, eres heterosexual, o sea, todas nuestras categorías están encerradas en la idea bajo un concepto de binarismo. Y eso se ha impregnado en la ciencia de una forma impresionante, a tal grado que hasta hace muy poco, en 2018, se publicó un artículo que por primera vez cuestiona este debate sobre el cerebro de hombres y mujeres desde la perspectiva de estar analizando sección por sección del cerebro, más allá de cómo el cerebro articula distintas reacciones en distintos momentos que son iguales en hombres y mujeres, y entonces tratar de entender el funcionamiento desde una perspectiva mucho más integradora, ¿no? Y eso es impuesto desde el binarismo, porque no entendemos otra forma de ver el mundo que no sea blanco y negro. Las enfermedades del corazón, ¿no? Entonces, hay enfermedades del corazón que atacan principalmente a mujeres, ¿no? Y entonces, durante décadas,
han tratado los doctores de decir, bueno, pues es que sí tienes esta enfermedad que tiene un nombre larguísimo y muy complicado, pero es exclusiva de las mujeres y mata a muchas mujeres porque genera muchos infartos. Pero el problema es que el corazón se ha estudiado desde el corazón de los hombres. No se les ha ocurrido pensar, bueno, quizá por temas fisiológicos de las mujeres, desde que dan a luz, desde que, o sea, una serie de cosas que por supuesto hacen que nuestro cuerpo funcione de manera diferente, el corazón pueda funcionar de manera diferente. Y por tanto, hasta hoy no se tiene una solución, una cura para esta enfermedad, porque hasta hoy no se había explorado, hasta ahorita están empezando ese tipo de estudios, de tratar de entender por qué ciertas arterias van de un lado y van del otro en diferentes formas en hombres y mujeres. El Alzheimer, ¿no? El Alzheimer también tiene unos componentes que se distinguen entre hombres y mujeres. Los hombres, por ejemplo, que padecen más cosas como la apnea, esa es una causa más asociada al Alzheimer de los hombres. Pero las mujeres, por el tema de los estrógenos, por enfermedades como depresión, etcétera, que por supuesto también están asociadas al medio ambiente en el que se desenvuelven las mujeres y los hombres, y el manejo muchas veces del estrés, etcétera. Entonces, esas enfermedades tienen componentes que son distintos entre hombres y mujeres y hay que entenderlos para poder abordarlos. El periodo menstrual. Se sabe hoy que las niñas están teniendo su periodo mucho más temprano que antes. Y eso tiene que ver con la alimentación, con factores ambientales como el estrés y con muchas otras cosas que además van a tener efectos en su salud en el largo plazo, incluyendo el tema de un mayor consumo por mayor periodo de tiempo de pastillas anticonceptivas. Y una cosa que dice esta revista es que el uso de pastillas anticonceptivas por largos periodos de tiempo es el mayor experimento médico sin control que ha habido en la historia de la humanidad. Todo eso tiene un impacto directo en las mujeres y sin embargo la información a la que tenemos acceso no está siendo creada con esa perspectiva y las consecuencias sobre la vida de las mujeres y por supuesto también de los hombres, porque también ese componente afecta a los hombres, es brutal y no lo sabemos. Entonces nos tenemos que volver a preguntar de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la información con perspectiva de género. La siguiente, por favor. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el tema de las narrativas y del relato único, ¿no? Dice Gonzi en este pequeñito libro que también está en una TED Talk que se llama El peligro de la historia única, que ella narra su experiencia en África y narra cómo cuando ella veía y consumía ciertos productos mediáticos y nunca se había dado cuenta de que ella era vista como africana, ¿no? Ella consumía medios gringos, medios, ¿no? O sea, de otros países y entonces ella tenía en su mente desde chiquita como un escenario que no era en el que ella estaba creciendo. Y entonces cuando ella sale y empieza a ir a otros países y empieza a ver que ella es observada como una persona que ella nunca había sido, o sea, que nunca se había asumido como tal, una persona negra, una persona africana, una persona, ¿no?, del mundo subdesarrollado, etcétera. Entonces ella empieza a entender, pues, que hay un conjunto de narrativas que nos nombran sin que ni siquiera nosotras nos enteremos, ¿no? Y el punto es que ella habla de cómo se hacen estos relatos desde el poder y cómo desde el poder se nombran las cosas sin muchas veces, primero de una forma discriminatoria, segundo sin reconocer las diferencias de una manera respetuosa en la que sea incluyente y que, digamos, haga valer los derechos humanos.
y que además tiene que ver con la idea de que unos son mejores que otros, unos son más grandes que otros, unos son más importantes que otros. Y esto es lo que llama ella el relato único. Y las historias hay que ver, para este tema de acceso a la información, hay que ver quién está contando las historias, desde dónde las está contando, porque la información construye historias. O sea, cuando nosotros pensamos en narrativas, las narrativas son conjuntos de historias y muchas veces estas historias se apoyan en datos. ¿Qué pasa si nosotras hemos creado un mundo, bueno, los hombres han creado un mundo en el que las mujeres tienen un cerebro más pequeño, entonces piensan menos, y entonces las niñas, como pues por ser del sexo femenino, entonces valen menos, ¿por qué van a ir a la escuela? Si de todas formas no van a aprender lo mismo que los hombres. En que las niñas pues son más débiles, entonces ¿por qué van a hacer ciertos deportes? O sea, todos esos datos, toda esa información que se ha construido a lo largo de la historia, va permitiendo a quienes detentan el poder sustentar esas historias. Entonces, ¿por qué es importante romper con esos datos y crear nuevos datos y crear nuevas historias a partir de los datos? Porque solo así podemos sustentar las historias que queremos que sean contadas. Y eso lo estamos viendo ya, y eso sí, por supuesto es un avance. Cuando vemos las historias de niñas que hacen ciertos deportes, las mujeres que participan en ciertos ámbitos, que las mujeres sean líderes políticas, etcétera. Por supuesto que eso va ayudando a romper esas historias, pero estamos todavía muy lejos de poder cambiar por completo esa narrativa. La siguiente, por favor. Hay un experimento, no sé, espero no repetir algo que hayan dicho en el panel de brecha de género, pero hay un experimento que se hizo con el tema de Siri, ¿no? Y hay un documento me parece que de UNESCO, que se llama Si me pudiera sonrojar. Este documento surge, el título de este documento surge porque cuando a Siri una vez le hacen un comentario diciéndole, Siri, qué sexy eres, y ella responde, si me pudiera sonrojar, ¿no? Y entonces esto era para demostrar que estas tecnologías de inteligencia artificial están siendo creadas con sesgos de género y con reproducción de estereotipos. Entonces son voces femeninas, sumisas, que están atendiendo tus necesidades cuando sea y para lo que quieras, ¿no? Hoy en día, aún después de que Apple hizo ajustes a su algoritmo y todas estas cosas, lo más que han llegado a lograr es que Siri, después de que le dijeron, Siri, eres una perra, diga, no sé qué contestar a eso. Es lo más que han logrado hacer con la inteligencia artificial. Entonces, eso es brutal, porque estamos hablando de que los robots y la inteligencia artificial está haciendo reproducción de todo lo que nosotros hoy estamos tratando de desaprender, ¿no? Entonces, es un reto inmenso, y más cuando estamos hablando de que ahorita les voy a decir los datos, pero entre 70 y 80% de los empleados técnicos de Google, Facebook, Microsoft y Apple son hombres. Entonces, ¿quiénes están generando otra vez la información? ¿Quiénes están generando otra vez esas historias? La que sigue, por favor. Finalmente, quiero terminar con qué es, o sea, todo esto que hemos reflexionado y que son al final también provocaciones para ustedes, y que piensen desde su trabajo cuáles son los grandes retos que hay hoy en términos de pensar el acceso a la información, es el tema de la interseccionalidad. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque si bien el género es
uno de los principales sesgos que tenemos hoy, también, además del género, hay otros sesgos y hay otras realidades que se suman a la del género, ¿no? Que son la raza, la clase social, el origen, ¿no? La nacionalidad, el origen étnico, muchas otras que cruzan el tema del género y que definen las posibilidades de las personas de dos cosas. Una, de acceder a la información, pero otra, muy importante, de verse representada en la información. Por primera vez este año, el INEGI va a censar a las personas afromexicanas. Es un gran tema, pero estamos en 2020 y por primera vez se va a censar un grupo que existe en México desde siempre. Entonces, eso nos habla de que hay realidades que están ahí y que no estamos viendo. El término de interseccionalidad precisamente surge del feminismo negro, que cuestiona al feminismo blanco porque le dice, bueno, cuestiona por un lado al feminismo blanco y por otro lado cuestiona a los movimientos raciales en Estados Unidos, porque a ambos movimientos les dice, oye, ¿y yo dónde estoy? Como feminismo blanco no me estás representando y como movimiento de derechos civiles y políticos a favor de las personas negras, tampoco me estás representando porque estás ignorando las realidades de las mujeres. Entonces, lo que hace Kimberly Crenshaw cuando habla de la interseccionalidad es decir, no, aquí hay mucho más identidades que se están cruzando. Y ese es el verdadero reto de hoy en día para el acceso a la información y la transparencia, entender cómo se puede generar información que verdaderamente represente las múltiples identidades, las múltiples formas de marginación que están experimentando las personas allá afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafer. Pues la verdad es que sí son muchos datos, muchas perspectivas bien interesantes que damos por sentado que son así, que deben de seguir así, pero no. O sea, creo que justo nuestro reto es cómo podemos cambiar, cómo podemos contribuir. Y en este sentido, desde el Info de la Ciudad, hemos trabajado desde el año pasado, justo con el plan del derecho de acceso a la información, con niñas y con niños, con mujeres en reclusión y reinserción, tanto mujeres cis como mujeres trans, y con personas adultas mayores. O sea, de tal manera que justo buscamos que el acceso a la información, la transparencia, la apertura institucional, vaya de la mano con otra narrativa, con otro acercamiento con las personas. Porque en efecto sí hay justo este tipo de derechos, o sea, el derecho de transparencia, de acceso, la exigencia, rendición de cuentas, tiene que ir acompañado hacia un enfoque, hacia personas y hacia grupos que no necesariamente están familiarizados ni son usuarias de estos derechos. Y mucho menos, pues, exigirles, ¿no? O sea, exigir este derecho de acceso a la información, de derecho a saber. Y quisiera comentar, hacerles un par de preguntas, quizá por los tiempos también, abrir las preguntas a las personas que están, si les parece bien a ustedes, por supuesto, por sus tiempos, que empezamos un poquito más tarde, el micrófono a la audiencia, pero quisiera plantear previamente algo, o sea, ¿cómo podemos desde la apertura, desde este tipo de acceso a la información, de transparencia, incluso desde el uso del lenguaje sencillo, poder acercarnos, poder generar mucho mayor equidad, ¿no? Las escuchaba y en esta parte de uso de lenguaje, no solo es si las voces de las tecnologías de información son mujeres, si quien te presenta ayuda son masculinos, en fin, sino también cómo podemos y cómo recibimos desde los correos electrónicos a nivel justo rescatando la parte también de violencia institucional. No sé si violencia, digo, a partir derivado de un oficio, sino más bien invisibilización de los géneros
a partir de yo misma he recibido de comisionado María del Carmen Nava, ¿no? Y así de, oye, pues, ¿no? Pero digamos, es tan solo un ejemplo de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas y nadie protestamos. Entonces, yo creo que parte de ese hacernos presentes es comunicar y comunicarnos de manera adecuada. Y doy otro dato vinculándolo con lo de policías, mujeres policías, es que en el caso de los organismos garantes de transparencia en México, 13 lo presiden mujeres y hay 33. Entonces, todos son, digamos, datos que nos hacen visible qué tanta narrativa, cómo contamos estas historias, desde dónde. Y bueno, quisiera justo hacerles esa pregunta. O sea, ¿cómo podemos utilizar estos derechos de acceso a la información para empoderarnos como mujeres de cualquier edad? Indira, por favor. Sí, muchas gracias. En principio, reconociéndolo como un tema de derecho humano. O sea, la información es un derecho y la información es poder. Habrá que comentar que en la medida que las mujeres estamos informadas en las propias concepciones de nosotras, es decir, en leyes que nos hablen a nosotras, porque el tema de la accesibilidad no tiene que ver con rampas y subtítulos solamente, tiene que ver con cómo deconstruimos el tema del lenguaje y cómo reconocemos al lenguaje como una de esas estructuras. Cuando hablamos de construir estructuras, reconozcamos al lenguaje dentro de esas estructuras. Hay quien llama que es una exageración, los, o con arroba quiere solucionar todo, o con una X quiere solucionar todo, cuando no comprendemos, o sea, de fondo el tema. Entonces, hace un momento, en la primera parte de mi participación, hablábamos de algunas perspectivas de la despatriarcalización. Y yo quisiera incorporar ahora a tu pregunta, comisionada, lo siguiente. Se requiere una perspectiva intergeneracional. Es decir, no solamente guetos hacia quienes somos jóvenes, hacia quienes somos adultas, porque al final somos contemporáneas de la violencia. Y se requiere una visión intergeneracional, se requiere una visión de sustentabilidad, se requiere transversalizar una visión de disidencias sexogenéricas. Y lo digo así, disidencias sexogenéricas y no solamente diversidad sexual, porque yo podría ser hetero, pero no como el patriarcado dice. O sea, una disidencia al régimen heteronormativo, heteropatriarcal y heterosexual. Se requiere incorporar cómo hacemos que estos conceptos sean cercanos a la realidad de todas las personas. Cómo reconocemos a la información como los derechos llave a otros derechos, como lo planteaba Fernanda. Cómo vemos que el derecho a la buena administración y a un buen gobierno en esta ciudad y en la Constitución son ya derechos humanos. Cómo reconocemos que la violencia institucional tiene que no acceder a la información es una forma de violencia institucional, que el recorte de presupuestos públicos encaminados a la erradicación de las brechas de desigualdad y encaminados a la prevención y erradicación de la violencia es una forma de violencia institucional. ¿Cómo reconocemos que el lenguaje tan tecnificado y conceptualizado es una forma de discriminación cuando no todas las personas, hombres y mujeres, tenemos el mismo acceso a la educación? O sea, ¿cómo? Más bien, es de acá para acá. Yo quisiera rescatar la lámina de la despatriarcalización, por favor, en cabina, porque quiero comentar es desmontar todas las formas de desigualdad que agudicen, que promuevan, que generen, que fortalezcan desigualdad y por lo tanto injusticia y por ende violencia. Yo sí quisiera así decir despatriarcalización, proceso permanente, individual y colectivo para desmontar todas las prácticas, las conductas, las relaciones públicas, políticas, institucionales, económicas, culturales, interpersonales, deben basarse en la forma de reconocer a la otredad. Deben basarse en parámetros distintos y no en la construcción de estereotipos de género.
debemos reconocer que el propio lenguaje institucional le habla, o sea, yo sí hago la pregunta, ¿a quién le habla la clase política? ¿A quién le hablan las instituciones? ¿Le hablan a sus contrincantes? ¿Le hablan a las personas que forman parte de sus instituciones, a la institución de enfrente, al poder de al lado, pero no le habla a la ciudadanía? Al grado de que está tan lejos el tema de… Hay quien, cuando hablamos de derechos humanos, en un taller comunitario, una señora me dijo después del taller, después de que lo tallereamos y lo comprendimos, que tiene que ver con cómo pedagogizamos la vida pública y política, me dijo, yo pensé que derechos humanos era allá, la oficina, y yo acá. En este momento. Y hay quien también, o sea, en tercera persona. Y hay quien también asume en primera persona que no somos entes de sujetas de derechos. Y hay quien desde la institución nos ve como objeto de política pública y no como sujetas de derechos. Entonces, ¿cómo despatriarcalizamos nuestras normas, nuestras leyes, nuestro lenguaje? Lo acercamos, lo descentralizamos, lo intergeneracionamos. ¿Cómo rompemos ese pacto patriarcal que está tan introyectado en nuestro ejercicio público permanentemente? Los medios tienen que despatriarcalizar. O sea, cuando hablo de despatriarcalización es cambiarnos ese chip, y recojo y termino con este término que para mí es… cuando lo comprendí, como dijera nuestra maestra Marcela Lagarde, cuando lo aprendí, con H intermedia, aprender como prendedor, cuando lo aprendí, lo que dicen nuestras compañeras bolivianas, que la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Cuando descolonicemos el pensamiento y la acción en el diseño de políticas públicas, podremos hacer el puente entre la ciudadanía, entre las mujeres y los derechos humanos, un piso firme para poder acceder a ellos. Entonces, yo me quedo con que la información, cómo la descentralizamos, requerimos ver el tema del centralismo como una forma patriarcal. Requerimos ver el tema de la exclusión de lenguajes y la exclusión, o sea, más bien, requerimos ver desde dónde estamos diseñando, planeando, ejecutando, evaluando, fiscalizando cualquier acción, proyecto, programa, presupuesto o política pública. Requerimos ver cómo los derechos humanos se vuelven en un futuro próximo e inmediato un ente en nosotras y no un asunto en tercera persona. Porque sin despatriarcalización no habrá cuarta, ni quinta, ni ninguna transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Fernanda, ¿quisieras comentar? Pues muy breve, sí, yo creo que tendría que ver mucho con el tema de reconocer las diversidades de necesidades en el país, en este tema de información concreto, ¿no? Hace unos días también yo escuchaba una entrevista en el radio a propósito de estos temas de los niños tomando armas en Chilapa, Guerrero, y justamente entrevistaban a gente y alguien decía, bueno, yo ni siquiera sé dónde denunciar. O sea, en mi pueblo ni siquiera hay un ministerio público. Yo ni siquiera sé que tengo derecho a educación, o sea, yo no sabía que tengo derecho a esto. La gente no conoce sus derechos. Entonces, si partimos de ahí, pues estamos, o sea, están por acá las instituciones y por acá está la gente tratando de entender cómo defenderse en un sistema de permanentes violencias, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad es que me están un poco correteando aquí por los tiempos, ¿no? Quienes llevan los temas de logística. Y bueno, solo quería cerrar agradeciéndolas nuevamente, agradeciéndole a la comisionada Peralta que coordinó este evento y que nos sumamos, por supuesto, Marina y yo a estos esfuerzos para poder visibilizarles y visibilizarnos en la perspectiva que tenemos. Y justo comentar que el Estado abierto, la apertura institucional, por supuesto que tiene que ir de la mano sí o sí con una estrategia de equidad de género, o sea, con visibilizar todas estas necesidades y desmenuzar y entrar y, en fin, generar otro tipo de lenguajes mucho más accesibles y ser
mucho más cercanas a las personas. Muchas gracias por estar por acá con nosotros y si me permiten les haremos entrega de unos reconocimientos y si nos regalan un aplauso todas y todos, por favor. Muchas gracias. Invitamos a las integrantes del panel a tomarse la foto oficial.